proceso que debería avanzar? Bueno, mira, excelente tu pregunta, porque es que cuando tú vas a un lugar, tú quieres pasarla bien, tener una experiencia Claro. agradable. Entonces, por ejemplo, si tomamos la isla de Margarita, con quien hemos tenido contacto y hemos visitado para poder comprender esa capacidad que tiene de recibir, tenemos que el sector turístico ha hecho grandes esfuerzos para poder dar un buen servicio. Y bueno, dan dentro de sus capacidades, pues, ¿no? Y han contratado plantas eléctricas y han puesto mayores reservas de agua y han mejorado la conectividad y tratan de generar una experiencia de principio a fin adecuada. Se complica un poco más si vas al Táchira, que es otro de los espacios que nosotros estamos tratando de promover por esa relación de los vínculos históricos y para dinamizar esa actividad. Ahora, esto es la oportunidad también para que haya mejoras en base a las políticas públicas, porque es que tiene que haber mejores servicios públicos para el sector turístico y para la actividad económica en general, para ser más competitivo. Tú me decías hace rato que hace falta para hacer más exportaciones y es ser más competitivo. Y parte de ser más competitivo es que los servicios públicos y todo funcione como encadenamientos de manera armonizada. Otra variable que es muy importante es la seguridad y es generar una sensación de seguridad y para eso hay que trabajar en la seguridad. Por supuesto que nosotros como Cámara no somos expertos en temas de seguridad, pero hacemos seguimiento. Entonces, en la agenda pública binacional y también en cuanto a las autoridades a nivel regional, es importante que se le dedique tiempo a ello. Además, también habría que, siguiendo con el tema turístico, tratar de armonizar o que fuesen los mismos criterios para que un venezolano entre en Colombia que un colombiano en Venezuela. Entonces, por ejemplo, a un colombiano que quiera hacer turismo en la región del Táchira puede llegar hasta San Antonio de Ureña, en principio. Para ir a San Cristóbal requiere de un permiso, mientras que un venezolano que va a Colombia puede recorrer sin tener pasaporte, por ejemplo, todo el departamento de Santander. Estas son pequeñas cosas que tenemos que armonizar para que sean en igualdad de condiciones, para facilitar esa actividad regional, por ejemplo. Y eso es parte de lo que se perdió en algún momento por habernos unido a la comunidad andina. Yo siempre vuelvo a la comunidad andina porque era un esquema muy completo, donde todas estas cosas estaban resueltas, pero no por generación espontánea, sino porque se habían logrado consensos y se habían logrado acuerdos. Parte del reto, o un reto importante que tenemos ahora, es volver a trabajar en esa agenda ampliada de tontos temas para poder lograr esos acuerdos que permitan esa institucionalidad más grande. Tenemos participación de la audiencia a través de las redes sociales. Seguir con alguno de los comentarios de nuestros televidentes. Sí, Francis, buenos días al invitado y a la audiencia que se va incorporando al programa. Ramón Ramos le pregunta cómo está la violencia en la frontera y cómo afecta las relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia. Viste que habíamos ya hablado de la seguridad. Mira, podríamos decir que a raíz de la apertura se había disminuido un tanto en la frontera y que hay diferencias entre la frontera del Táchira y la frontera del Zulia. Aparentemente la del Táchira estaba como en mayor control. Pero la información que recibimos en la Cámara es que en las últimas semanas ha crecido el nivel de inseguridad, de actuaciones muy locales, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que las autoridades de un lado y del otro apaciguen esto, ¿no? Es decir, le pongan la lupa para que trabajen de manera conjunta y puedan resolverlo de la mejor manera. Manuel Salinas dice cómo van a ser competitivas nuestras empresas cuando vemos una serie de costos que lo hacen inviable. Las pocas inversiones que se observan son provenientes de lavado de dinero, productos de la corrupción, entre otros vicios, refiere. Precisamente por eso decía que es un tema del sistema de competitividad país, pero al trabajar con un país que es cercano, en este caso Colombia, se puede identificar una agenda, se pueden identificar las brechas en cuanto a cómo funcionan las cosas de un lado y del otro. Por ejemplo, las zonas económicas especiales y la zona franca, que es una figura que estamos tratando de impulsar. Veamos cómo funcionan en Colombia, que tienen mucha experiencia respecto a ello, y tratemos de adecuar o tomar buenas prácticas. Entonces, son oportunidades para poder comparar los instrumentos con los que se cuenta de un lado y del otro y tratar de ver cómo los armonizamos. Otro comentario, ¿cómo puede explicar, dice Bolívar Divisa, cómo entran todos esos productos al país y según el gobierno Venezuela está bloqueada económicamente para la importación de comida, medicamentos, lo cual es culpable de la crisis venezolana? Bueno, es que como decíamos hace rato, esos alimentos, esos productos que están llegando a Venezuela no cumplen con los regímenes legales, no cumplen con las formalidades, normalmente no entran haciendo las declaraciones de aduana ni manifestándose, ¿no? En el caso de Venezuela y Colombia, la frontera es muy amplia, tiene muchas trochas.
la mejor forma de disminuir esto, primero, es trabajar en temas de facilitación del comercio, para que sean los estándares más sencillos. Primero, estandarizar y armonizar la manera de funcionar de un lado del otro, que los costos también se asimilen, pero un elemento importantísimo para que esto funcione es tratar de que los costos finalmente sean equivalentes, para que no haya incentivo a trabajar o a realizar operaciones que no sean formales. Otro comentario, Ramón Ramos le pregunta cuáles obstáculos siguen presentándose en las relaciones comerciales con Colombia después de la apertura de la frontera. Bueno, todavía son muchos, porque es mucho el camino que tenemos que seguir andando. Son muchas las cosas sobre las cuales tenemos que trabajar, sobre lo que tenemos que consensuar. Por mucho tiempo, por los últimos años, Venezuela y Colombia han tenido maneras distintas de ver las cosas y de tomar decisiones en políticas públicas. Y tenemos que ver cómo retomamos esa senda para que nos parezcamos más, para que no es que uno se imponga al otro, sino que logremos consenso en cuanto a la manera de hacer las cosas. Y bueno, la confianza. Debajo de todo esto todo se sustenta en confianza. Y entonces el esfuerzo más importante es generar confianza en la institucionalidad, en que las cosas no van a cambiar de un día para otro, sino que hay una voluntad, más allá de quien esté como primer mandatario de un país o de otro, y de toda una institucionalidad que facilita que esa relación sea perdurable en el tiempo. Ya nos corresponde despedir, señor Rusián, pero quisiera que brevemente nos hablara del porcentaje de comercio vía aérea y porcentaje vía terrestre. ¿Cuál o en qué medida se están llevando a cabo los dos? Bueno, mira, el comercio históricamente entre Venezuela y Colombia ha sido fundamentalmente terrestre, precisamente por esta condición, por esta frontera, porque además es más simple hacer una operación de aduana y de comercio exterior terrestre que aérea. Y lo otro que lo afecta, el porcentaje, la cifra no la tenemos, ¿no? Okay. Pero además lo aéreo puede ser muy insignificante respecto al valor del otro. A veces se puede comparar lo marítimo con lo terrestre, okay. Pero también en la medida que haya más conectividad aérea van a haber más oportunidades de carga aérea yendo y viniendo. En lo que viene, en lo que se ha dado en este nuevo capítulo de la relación, el comercio fundamentalmente sigue siendo terrestre y donde ya se diversificó y ha habido carga que se ha mudado de Paraguachón al Táchira, porque en el Táchira tenemos infraestructura de 3 aduanas con almacenaje, con una cantidad de capacidades que lo que le hace falta es que llegue la carga. Entonces eso se está ahora como equilibrando. Tenemos una condición positiva, que es que hay condiciones de competencia entre los funcionarios del Zulia y los del Táchira para ver quién hace las cosas mejor. 2.260 kilómetros de frontera comparte Venezuela o comparten Venezuela y Colombia, un importante movimiento comercial entre ambos países, positivo según lo que usted acaba de describir durante la entrevista en este 2023, luego del inicio o de ese proceso de